Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida... Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más aquí en El Invitado de Centro Sefarad y hablamos con Poli Martínez Kaplún, que nos atiende al otro lado de la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto. Bueno, un placer, gracias por atender la llamada de Radio Sefarad y por acercarnos un documental que se proyectará el próximo lunes 8 de junio en Casa de América, en Madrid. Un documental que se titula Las dos Mariette y nos habla precisamente de Mariette. No solo nos habla el documental, sino nos habla Mariette y su círculo más íntimo, ¿no? Siempre tuve miedo que la gente me rechazara. Yo tenía miedo realmente. Este problema de miércoles, como me jodió toda la vida. Sigue torcido, me parece. ¿Lo tuviste guardado cuánto tiempo? Desde los 17 hasta ahora. El documental es la historia de Mariette Diamant. Mariette es una mujer que tiene origen francés, nació en París en el año 33 y emigró en el año 41 a la Argentina, en el momento en que los judíos eran perseguidos en Europa. Lo presento el lunes 8 en Casa América, en España. Me invitó el Centro Sefarad a presentarlo y bueno, será un gusto estar ahí. Bueno, una presentación que no sé si irá precedida o será después de la proyección cuando haya una charla, entiendo que con usted, pero no solo forma parte de Life Stories, que es la productora, ¿no?, de estos documentales como, bueno, y Lea y Mira dejan su huella de 2016 y La casa de Bansi del 19. No sé si es así, Poli. Es así, sí. Este documental constituye una trilogía entre estos tres que dirigí, y quizás los tres documentales hablan del tema del trauma, de la inmigración en Argentina, de familias judías que fueron perseguidas, bueno, y durante la Shoah y exterminadas, ¿no? Algunos lograron sobrevivir. La Argentina es el país con mayor inmigración de judíos en América, luego de Estados Unidos. Hubo 3 corrientes acá de inmigración. La tercera fue la que vino en la época de la persecución. Y en esa época, en la época de la guerra, en Argentina no se recibía judíos. Había una enmienda en una ley, la Circular 11, que se pasó en las embajadas, en los consulados en Europa, que implícitamente sugería a los cónsules a no darle, porque no decía no se permite la entrada de judíos, pero decía no se permite la entrada de aquellos que por razones religiosas o políticas estén siendo perseguidos en sus países de origen. Lo que implicaba que no se podía dar visa a los judíos en ese momento. Entonces los que vinieron en esta tercera ola de inmigración a la Argentina vinieron de forma clandestina o convertidos. Encontraban la manera de convertirse al catolicismo o al protestantismo en Europa, y venían con papeles con ese origen que presentaban en el puerto en Buenos Aires. Y es el caso de esta familia, el caso de la familia de las dos Mariette. También es el caso de la mía, La casa de Bansi, que es mi segunda película. Yo voy detrás de esa historia, voy a averiguar por qué en mi familia ya no había tradiciones judías. Yo, cuando mi hijo en Argentina quiso hacer a los 13 años su bar mitzvah, me preguntaron si yo era judía en la sinagoga. Y yo no sabía realmente qué responder, porque, bueno, sabía que mi madre tenía origen judío, pero yo podía definirme como judía. Y esto era porque tengo una educación completamente laica, mi padre también es de origen español cristiano. Bueno, entonces yo puedo decir que, siendo mi madre de origen judío, yo soy judía. Y eso fue una motivación también para que saliera a averiguar en esta película
por qué se había perdido el origen en mi familia, porque yo, viniendo mis abuelos de Alemania, eran judíos alemanes, también durante la guerra, se había perdido, lo había perdido mi madre y lo había perdido yo. Claro, Y porque por esta misma razón. Sí, porque Las dos Mariette habla precisamente de eso, ¿no? De un judaísmo un poco escondido. Tampoco quiero desvelar mucho, pero bueno, al final es el leitmotiv, ¿no? El judaísmo tanto en esas otras dos películas documentales que comentábamos como en esta Las dos Mariette, que se titula precisamente así por el dualismo, ¿no? de la vida de Mariette, que decide escarbar en su pasado, ¿no? Y en esos secretos de familia que de alguna forma para el resto de su entorno no eran tan secretos, por lo que se puede contemplar en los primeros minutos del metraje. Exacto, sí. Bueno, el caso de la familia de Mariette es lo mismo. Ellos se convierten al catolicismo para venir a la Argentina, consiguen sus papeles, vienen ya bautizados, y la singularidad en esta historia es que a Mariette, la madre, los padres nunca le dicen que en realidad ella tiene origen judío, porque ella era muy, muy niña cuando viene a la Argentina, y se cría además en un ambiente muy católico, ¿no? Como un ambiente de cierta, digamos, aristocracia argentina, ¿no? En la zona norte, va a un colegio católico, el Jesús María, y la madre de Mariette, René, se presenta como una mujer francesa católica. Entonces ella transcurre toda su vida, Mariette, como una mujer católica, como decimos, de zona norte de Buenos Aires. Sus hijos, se casa con un marino, sus hijos van a colegio católico, una de sus hijas es del Opus Dei, y recién muy tarde en su vida empieza a develar, bueno, por distintas razones que se cuentan en la película, este origen, y a reconocer ella su origen, con mucha dificultad. Si mamá supiera que estoy contando mi historia, no sé si le gustaría. Que vos no hayas dicho la verdad a tus hijos. Fue un error. Estaba en una etapa en que todo era diferente. Es como una persona con dos vidas. Con mucha dificultad de poder asumir, hablar, que ella tiene padres y tiene un origen de judíos en Europa. Bueno, la película revela todas estas dificultades y como todos estos obstáculos que tiene que vencer Mariette para poder hablar, además de esto, ¿no? Claro, porque lo curioso además es que Mariette habla con 90 años, no es algo que le llega de hace tiempo. No sé si en algún momento se habla de que a partir de sus 60 años, hace 30 años atrás, comienza un poco a rebuscar en todo eso, pero siempre vive, ¿no? con una, si no la sospecha, pero sí esa dualidad que comentábamos. Entonces, también dices en algunos apuntes que nos has facilitado que te acercas a personas de edad avanzada y que han tenido pasados pues traumáticos, y que el silencio ha sido lo que te ha llamado también a escuchar sus historias, porque hablas mucho de la escucha, ¿no? De hecho, el documental sí que hay momentos que, a pesar de que tiene un buen sonido, sí que cuando habla Mariette quizás se escucha como un poco lejana, ¿no? Hasta en un tono telefónico, y sin embargo está frente a una mesa. Y creo que también decías, ¿no?, que al principio te costaba escucharla o oírla porque hablaba un poco bajo. Sí, y además esas conversaciones, también en la película hay mucho justamente de conversaciones por teléfono, porque Mariette efectivamente hay cosas que no se animaba a decir a cámara, no se animaba a decir en público, y sí parecen como confesiones que me empieza a contar a mí. Ella por supuesto que es totalmente consensuado, ¿no? Ella toma la decisión de hacer la película. Antes había contado su historia para un libro que reúne estas historias de inmigrantes en Argentina de origen judío, un libro que hace una autora que se llama Hélène Gutkowski, que aparece en la película. Y cuando yo leí y Hélène me contó sobre la historia de Mariette, yo le ofrecí hacer la película, porque me interesaba mucho lo que ella contaba, esto de que nunca había podido hablar de este origen, que era algo que ella no podía verdaderamente asumir, y que además su entorno, y que cada vez que ella contaba esto, la gente no quería escuchar lo que ella tenía para decir. Que le decían que no hablara de esas cosas. Entonces ahí ya se encerraba un enigma
a mi entender, muy interesante, que era, ¿por qué Mariette hoy en día no puede hablar de esto? Por qué le resulta tan tabú? Y bueno, y ahí aparece la propuesta de la película y la película en sí misma, con muchas resistencias de la propia Mariette y efectivamente de su entorno también, que después con mucha, bueno, después trabajando en el documental durante mucho tiempo, la familia y las amigas me permiten que yo lo filme también. Y eso es muy valioso y yo estoy muy agradecida a ellos porque se ve todo, se ve por qué para cada uno, se entiende por qué para cada uno es complicado y es difícil y poder hacer luz de este tema. Pero como te contaba, esto empieza con conversaciones telefónicas, sobre todo porque yo empecé en la época de la pandemia a hacer la película, justo con el COVID. Entonces empezamos hablando por teléfono. Y después, bueno, le pedí autorización para poder esas conversaciones también que aparecieran en el documental. Y ahí se ve, se entiende verdaderamente el proceso que ella va haciendo, ¿no? Como ella empieza hablando al comienzo del documental de este problema que tiene. Ella no puede mencionar la palabra judío. Bueno, vos viste este problemita, este problema. Y bueno, a medida que transcurre la filmación, ella va pudiendo abrirse y abrirse frente a los demás y la familia empieza a hablar, algo que, como digo, era un silencio. Y como me dices tú, efectivamente el silencio en este caso, yo lo he comprobado trabajando con estos temas que son temas de traumas, el silencio parece ser una barrera al dolor, ¿no? En muchos casos es un artilugio psíquico para no herirse. Estamos hablando de la psicología del trauma. Encerrarse en el silencio, encriptarlo, no hablar de eso, lo que en realidad hace, en términos psicológicos, perpetuar el dolor y el trauma, ¿no? Es cuando se empieza a abrir, cuando se empieza a metamorfosear ese dolor en una expresión que a veces es la palabra y otras veces, muchas veces es la expresión artística. Bueno, ahí empieza como a salir, ¿no? A salir y a tener la posibilidad de cicatrizar. Y en este caso, concretamente, salió la palabra, empezó a hablarse de esto. Quizás la cámara también fue un dispositivo que ayudó a que esto se pudiera hablar. Y bueno, y luego del documental, Mariette ya está parada en otro lugar. Y también nos permite a nosotros, los espectadores, entender todas estas realidades y estos temas de los que habla finalmente el documental también, que es la inmigración, la identidad judía, la palabra, la transmisión y cómo el trauma reverbera de generación en generación, ¿no? Una primera generación que tiene que emigrar, y cómo después afecta esto a la segunda y a la tercera, cómo esos dolores siguen perpetuándose de manera simbólica, porque la palabra no está, pero cómo reaparecen, ¿no? Las mochilas que llevamos todos sobre nosotros que tienen que ver con lo que han vivido nuestros antepasados. Por eso universaliza, creo yo, también la historia. Bueno, pues Mariette habla en este documental, en tu documental, Poli, Las dos Mariette, que se proyectará el próximo 8 de junio a las 6 de la tarde, si no me confundo, en Casa de América, en Madrid, con entrada libre hasta completar el aforo, que es de 90 personas. Así que les invitamos a acercarse hasta la Plaza de Cibeles, donde se encuentra esta Casa de América, y a esa sala Iberia, en la que, no sé si allí mismo, pero tendrá después lugar una conversación, una charla, un foro con Poli Martínez Kaplún, directora de este trabajo documental, que desde Centro Sefarad nos invitan a ver. Bueno, los invitamos a venir a ver la película, si yo estaré ahí también, y luego el que no haya podido verla, les pasamos el link. Bueno, pues se lo dejaremos después para que se animen a acercarse a Casa de América para ver este documental sobre Mariette, sobre esta mujer que también se va desnudando un poco, ¿no?, íntimamente
hablando metafóricamente, a través de su familia también y sus amigos, y dejando atrás pues esos traumas, o por lo menos enfrentándose a ellos en estas charlas, en estas conversaciones telefónicas que nos comentabas, Poli. Y nada, enhorabuena y esperamos que tenga muy buena acogida. Muchas gracias, Alejandro. Pues nada, les dejamos esa información para que se puedan acercar a Casa de América y ver este documental que de 2023 ahora llega aquí a Madrid, al menos en esta Casa de América, en este 2026, y esperamos que les guste y que puedan comentarlo con nosotros. Tienen que aceptar toda la familia tu verdad. Saquémonos la careta, arrojate al abismo, y si lo aceptan o no, Es cosa de será el problema de ellos. Ustedes con esta película, este documental, ¿a qué tienden? Todos me dijeron que no hiciera la película, pero yo me siento con el deber por el amor al prójimo. Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. en la otra hora en el balcón. La querida, mi madre, entiendo que tengo amor. La querida, mi madre, entiendo que tengo amor. No se burla mi madre, no se burla del amor. No se burla mi madre, no se burla del amor. Ella cuando era moza hizo amor con mi señor. Ella cuando era moza hizo amor con mi señor. Yo lo hice la milla, yo lo hice con amor.